Buenos días a todos. En este teórico vamos a trabajar las variables morfológicas y los elementos básicos para la construcción de la imagen. En esta nube de palabras van a encontrar algunas palabras destacadas como escala, profundidad, tensión, luz y sombra que van a ser claves para el desarrollo de este teórico. Hace un ratito pudimos ver en el video que les presenté esta experiencia multiescalar de estos astrofísicos que trabajaron en el 2011 con esta propuesta que luego fue rectificada. Por supuesto que también es una propuesta estética en el 2018 con esta idea de hasta dónde vemos y cuánto vemos con con las herramientas con las que el hombre tiene acceso. Esto de alejarnos e imaginar y reconstruir con las herramientas con las que se cuenta, lo que se puede ver, y también acercarnos y adentrarnos hasta los quarks, digamos, hasta donde podríamos poder acceder. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros hacemos? Bueno, esto tiene que ver con la relatividad de lo que vemos en función a las distintas variables, ¿no? Eh, Cómo vemos los espacios en función a la luz, cómo vemos los espacios en función a las distancias, cómo comprendemos su profundidad, su escala, etcétera. Todo eso es variable. Todos los componentes actúan juntos y cualquier modificación que se hace en alguno de los componentes cuando uno construye imágenes modifica todo el conjunto. Hablamos de que hay una caja de herramientas que nos sirve para configurar el espacio y su forma y que tiene componentes geométricos básicos como el punto, la línea, el plano, la superficie espacial, etcétera, que ya vamos a ver y desarrollar. Variables perceptuales, que son las que estamos estudiando y indagando en estos primeros teóricos y que vamos a seguir trabajando. Variables sintácticas, fundamentalmente relacionadas a la geometría, porque la sintaxis es la que nos permite ordenar las partes de un todo complejo. Recuerden la gramática, en lengua, cómo ordenamos las palabras en una oración. Bueno, en arquitectura la sintaxis está regulada por la geometría y la sintaxis nos permite, nos posibilita tener reglas para organizar y ordenar los elementos en un todo. También semánticas vinculadas a los significados también están fuertemente vinculados a la cultura y a los contextos. Como vemos esta foto de Marcia Gutiérrez, una de las adscritas de la cátedra, vemos un fuerte contraste entre lo que está en la oscuridad y lo que está en sombra, y también nos da una idea de profundidad, nos da una idea de que dos espacios, uno desde donde se sacó la fotografía y otro que vemos hacia afuera, donde hay luz, pero también hay otros terceros espacios que se insinúan a través de esa trama de huecos, de vacíos que nos dicen que hay algo más allá de ese plano de color ladrillo. Bueno, entonces la imagen comunica muchas cuestiones y también está en el ojo de quien toma la captura, qué es lo que quiere comunicar. Lo mismo pasa en esta otra imagen tomada por la arquitecta Brizuela. Fíjense, se trata solamente de un suelo, se trata de la forma del suelo, el color del suelo, el ritmo de ese suelo, o se trata de un suelo o de un rincón en ese espacio cualificado por la luz, donde aparece este ritmo de luces y sombras que nos deja esas sombras proyectadas, que nos deja imaginar o pensar, para el que no lo conoce, que hay un límite con una cierta cualificación y materialidad que nos da esa posibilidad de comprensión del espacio. Cuando hablamos de elementos y variables, pensamos en las condiciones arquetípicas y orientadores espaciales que nos posibilitan comprender el espacio. Ya hablamos de estas condiciones arquetípicas, del reconocimiento del arriba y del abajo, del interior y del exterior, de que nos damos cuenta
cuando estamos en un espacio cubierto, descubierto, del alejamiento, la sucesión, la separación entre las cosas, la proximidad, que es algo que vamos a ir desarrollando un poquito también a continuación. Variables estructurales vinculadas a cuestiones como más duras, relacionadas con la geometría, el ordenamiento, la proporción, el tamaño, la escala. Variables materiales vinculadas a lo apariencial, al color, la textura, la luz y la sombra, y que entre ellas se cualifican y condicionan para podernos dar distintos percepciones y sugerencias del peso, la masa, la gravedad, la ligereza, la flotación, etc. Otras imágenes donde también vemos cómo la luz modifica esa materia dura, esa materia tangible. La luz posibilita ver en esta imagen superior, en el Colegio de Arquitectos, los ritmos, las vibraciones o, digamos, poner en valor un sector en ese plano ascendente legado de lo que es la escalera del Carafa, o la sombra proyectada, que también cualifica el espacio del Colegio de Arquitectos en varios de sus espacios, ¿no? Los espacios del Colegio de Arquitectos en su recorrido. Si dejamos todo de esta manera y apagamos las luces de la sala, bueno, estamos en completa oscuridad, nada se hace perceptible, solo nuestras voces. Esto está relacionado con que todo lo que vemos y sentimos se conforma bajo condiciones de luz. La luz es una materia intangible que nos hace perceptible el mundo que nos rodea. A través de la luz y de los contrastes de luz y sombra en una imagen podemos insinuar volumetrías, podemos insinuar y sugerir la presencia de continuidades espaciales, podemos direccionar y hacer poner atención, en este caso, por ejemplo, en la imagen religiosa a través de la luz indirecta. La luz también posibilita la creación de atmósferas. Con la luz distinguimos la información que tenemos en el entorno, pero también la luz nos permite cualificar nuestros espacios y estos espacios, que por su materialidad podrían ser tener un aspecto de mayor dureza, se ablandan, se cualifican con estas luces intermitentes dadas por los filtros. La luz se puede geometrizar, adquirir configuración geométrica precisa, nos permite reconocer la profundidad, las distancias, otras referencias. Fíjense en este caso la situación simplemente de una espiral, como cuando lo iluminamos por 2 o 3 fuentes lumínicas se genera esta posibilidad de de sombra proyectada, lo cual enriquece y potencia, digamos, la posibilidad perceptiva simplemente de este elemento. Es decir, que nosotros cuando trabajamos con los espacios siempre vamos a estar trabajando con la luz arrojada, la luz proyectada, y vamos a ir jugando con sus posibilidades. En esta otra foto de Gianni Galassi, fíjense, el autor pone en valor la profundidad, pone en valor la luz y la sombra, toma la imagen de un detalle de ese edificio, pero también hay una búsqueda de cómo toma esa imagen. Fíjense la estructura geométrica que nosotros podemos encontrar. Primero esta situación central ascendente, luego la oblicuidad, y la idea de profundidad dada por la presencia del plano en sombra propia, el plano con una luz media y claridad, y la profundidad dada por este triángulo oscuro. Bueno, todo lo que nos puede decir una imagen, ¿no? en la composición y en nuestras búsquedas compositivas. También la imagen, decíamos, nos da cuenta de atmósferas, de situaciones, referencias ambientales. Fíjense esta gran fotografía de una ventana de una casa de Barragán que nos
nos posibilita acceder a esa vinculación poética del interior con el exterior, ¿no? No solamente a través del vano abierto, sino también a través de esos sesgos de luz que se dejan pasar por las ranuras. Ustedes han podido construir atmósferas a partir de la luz y la sombra, sugerir continuidades, sugerir secuencias, la presencia de luces cenitales, oblicuidades, etc. La luz también es una fuente de energía. Ustedes en física seguramente van a ver mucho más de esto en Introducción a la Tecnología, pero podemos decir que el interactuar con la materia tangible manifiesta diferentes comportamientos. Puede ser absorbida, puede ser transmitida, reflejada, refractada, y también son fenómenos con los que tenemos que trabajar en relación a los materiales que elijamos. Por ejemplo, la luz que llega a este plano en la capilla San Ignacio de Stephen Hall viene a través de unas linternas que hacen que penetre la luz y esa luz sea reflejada y llegue solamente esa luz reflejada a ese espacio intimista. O en este otro caso, en la casa del estudiante, como la luz y la materialidad seleccionada posibilitan la duplicación de estos límites y de este enjambre de líneas que aparecen constituyendo el límite de ese edificio. Las profundidades también son accesibles a partir de la luz, las secuencias de texturas, etc. Fíjense que cuando hablamos de la luz estamos incorporando la idea de color, porque el color es la sensación que que va a producir en nosotros la luz, reflejada por los cuerpos o objetos o también emitida por ellos. Fíjense cómo el color, ya vamos a dar un teórico con mayor profundidad sobre color, pero cómo el color nos permite, en este caso, en la obra esta de Barragán, le permitió a Barragán insinuar las secuencias. Como el color, que está cargado de información y que es una variable bastante indeterminada según lo que nos dice Stephen Hall, porque se va a modificar y cambiar en función a cómo es reflejado por la superficie, en este caso las texturas, o cómo es modificado por otros colores próximos, cómo va a variar, y esto que nosotros vemos de 400 a 700 nanómetros, si bien es un resultado físico, digamos, y resultado de nuestra percepción, cómo la propia indeterminación del color hace variable esta cosa tan cuantitativa. Miremos acá en esta instalación de James Turrell en una de las salas del Guggenheim de Nueva York, como esa sala del Guggenheim también se ve cualificada por esta instalación con el color, dando por supuesto la posibilidad de distintas atmósferas, más ligeras, más intimistas, etc. Bueno, acá esto fue el Serpentine Gallery de 2015, una gran apuesta, trabajada con una instalación, un pabellón, con una continuidad en la manera de una estructura orgánica, trabajada con elementos plásticos y telas y elementos estructurales, y cómo cada rincón y cada parte de este espacio se veía permanentemente modificada por la presencia de la luz que interactúa con la materialidad del lugar. Bueno, tomamos como para iniciar dentro de esta cantidad de contenidos que tendríamos que poder abordar hoy, la idea de forma. Dijimos que no hay forma sin espacio, que todo espacio tiene una forma. Ahora, ¿qué es la forma? Los teóricos nos dicen que es una característica primordial que capta la vista. Nosotros organizamos la información disponible que hay en el contexto, en el entorno,
en estructuras, de manera que nuestra percepción es siempre una percepción de estructura. Si nosotros vemos acá, estos elementos son todos elementos sueltos, podemos armarlo de distintas maneras, pero si nosotros de pronto vemos esto, ya tenemos una estructura, identificamos algo que tiene un significado para nosotros, en este caso una bicicleta. Es decir, percibimos las relaciones entre las partes que componen un todo. Y de eso se trata las formas. Si yo veo todos estos planos sueltos por allí arriba, y bueno, podrían estar vinculados y relacionados de distintas maneras. Si de pronto los vinculamos justapuestos y de esta manera podremos comprender algo de la morfología de este espacio de Eduardo Chillida en Pindaya. También la forma, para algunos autores, es percibida por sus contornos. Nos hace falta que estén todos los contornos definidos para poder reconocer que esto es una esfera. Bueno, por pregnancia nuestra percepción cierra los espacios que no están materializados y podemos reconocer entonces fácilmente que se trata de una esfera por la sombra propia, por la sombra arrojada, etc. Siempre la forma reside en la frontera material, siempre está materializada por una línea, por un plano, por un plano que se materializa. Las formas pueden engendrar otras formas por variaciones de sus componentes. Aquí les traje un ejemplo muy interesante de Max Bill, artista, arquitecto, músico de la Bauhaus, que en estas 15 variaciones sobre el mismo tema está indagando, por ejemplo, sobre la centralidad. La circularidad, a partir de distintos elementos, una línea continua, figuras que se van rotando, una sucesión de círculos que se van vinculando por sus lados, líneas que llegan a un centro, una línea en caracol, etcétera, círculos concéntricos que se van desplazando y muchísimas otras más. Es decir, podemos generar y engendrar formas variando los componentes y podemos, digamos, con distintas formas llegar a mostrar búsquedas sobre los mismos conceptos. Y eso es muy interesante y muy rico. Entonces, por ejemplo, si vemos estas figuras, sabemos que son figuras distintas. ¿Por qué serán distintas? Y bueno, tienen distintos componentes y están relacionados de distinta manera. Esta tiene 4 lados, 4 ángulos iguales de 90 grados. Esta tiene 3 ángulos que en su suma van a sumar 180 grados. Esta tiene una línea continua. Todos reconocemos las diferencias por las diferencias entre las relaciones de los componentes. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué cambió? Esto también es un rectángulo que tiene 4 lados iguales, porque el cuadrado pertenece a esa familia de los rectángulos con proporción 1 a 1, pero si yo cambio la proporción de uno de sus lados, cambio la figura. Y aquí ya tenemos este rectángulo en el que entran 2 cuadrados y medio, por ejemplo. Entonces, decimos que cuando cambiamos alguno de los componentes y sus relaciones, cambiamos las formas. Acá también tenemos un cuadrado con la característica que hay una discontinuidad entre sus lados, pero podemos percibir la misma forma con un límite discontinuo. Cuando accedemos a las variables y a estas condiciones arquetípicas y orientadores especiales, empezamos hablando de la posición. Lo traje esta placa que ya la vieron en otro teórico, porque me parece muy interesante y muy rico que cuando se planteen armar las atmósferas imaginadas, no solamente lo piensen a la luz de la altura del observador, una luz estándar, una línea estándar a los unos 60, unos 70 de altura, sino que puedan imaginarse mirando de abajo, mirando desde arriba, los espacios que pueden empezar a crear. Bueno, esta es una variable, una de las más importantes en relación a estas relaciones de posición de nuestro cuerpo en el espacio, y tiene que ver con la cualidad de hondo, es la profundidad. La profundidad significa esto desde el latín, y se relaciona con la percepción de las distancias que nos separan de los elementos de referencia. Si nosotros vemos esta figura, ¿por qué
reconocemos en esta figura bidimensional que hay profundidad. Y bueno, aparece primeramente un fondo, un punto, que me habla de una lejanía en relación a lo que está delante, porque cambió su tamaño y porque hay una secuencia de elementos y direccionales sugeridas por esos elementos que me posibilitan en la bidimensión mostrar la tridimensión. En otras imágenes, como en este caso, por ejemplo, este fotomontaje de Chipperfield eh, para, la, para la restauración de la National Gallery en Berlín, en este collage, a la manera de los croquis de Mies van der Rohe, el arquitecto plantea este espacio a partir de una sucesión de elementos orientadores que nos dan la idea de profundidad, de un aquí, un allá y un más allá. Y eso está planteado a partir de la secuencia y estratos, elementos que se van sucediendo uno tras del otro, y además la idea de direccionales y líneas de fuga. Siempre la percepción de los objetos, arquetípicamente el ser humano la tiene de manera tridimensional. Nosotros reconocemos la profundidad además de la altura y del ancho de las cosas. Miremos qué ocurre, por ejemplo, en este caso, en una maqueta para un proyecto para una calle de Mansilla y Tuñón en Madrid, cómo los autores, solamente con el cambio de tamaño, van a poder ir dando sugerencias de lo inmediato, lo próximo y lo lejano. Bueno, algunas atmósferas creadas por ustedes y también sugerencias de profundidad en estos croquis. La profundidad implica un fenómeno perspectivo que tiene que ver con la experiencia sensible de nuestro órgano de la visión que nos posibilita reconocer la progresión de profundidad en el espacio en el que nos movemos. Esto es muy importante, lo del fenómeno perspectivo, porque nos va a permitir después vincularlo a esto con los conceptos de escala. Bueno, otros ejemplos de algunos estudiantes, donde a partir del tamaño del cuerpo hay una sugerencia de profundidad y también esta idea de línea no explícita de fuga. Sin recurrir a la perspectiva, podemos entonces insinuar la profundidad a partir del tamaño, a partir de las estratificaciones, de las superposiciones como recurso que nos posibilitan este enlace óptico y mental. Nos dice George Kepes que la representación de la superposición indica profundidad y crea sentido al espacio. Bueno, aquí también vemos algunos collages de Mansilla y Tuñón, y allí arriba vemos cómo en este plano bidimensional también hay sugerencia de profundidad dada por el gradiente. Lo más oscuro es lo que tenemos más adelante, lo más claro es lo que se sugiere atrás. Podemos trabajar entonces la profundidad en el plano bidimensional y sugerirla. También la idea de profundidad nos posibilita, al armar una imagen, pensar en los distintos planos con las que la componemos, el primer plano, el plano medio y las vistas lejanas, como también cuando tomamos una fotografía. En este caso, fíjense en un balcón en Güemes. Tenemos acceso al material próximo, a poder pensar en su cualidad, su textura, etc. El plano medio, dado seguramente por la primer parándolo, el primer elemento orientador cercano, y lo que podemos acceder desde las vistas, como vistas lejanas. Habíamos visto esta imagen que nos daba cuenta de la sugerencia de volumen con el contraste de luz y sombra por estos autores Mansilla y Tuñón. Bueno, como estos mismos autores luego nos dan idea de cómo posicionan este volumen para un concurso de un museo en el espacio. Fíjense cómo nos insinúan dónde se sitúa esto a través de trabajar con tres planos: el plano próximo, la figura humana, el plano medio y
el plano donde van a situar finalmente el edificio. Esta idea de acumulación de planos ya viene milenariamente desde los chinos, que no conocían la perspectiva en un principio, y ellos se manejaban dando mayor detalle a los planos próximos, y a medida que la imagen, a medida que se alejaban, digamos, o querían sugerir profundidad, cambiaba la cantidad de detalles y también el valor y el gradiente en el trazo. Otra sugerencia de profundidad también por estudiantes, dada por el tamaño de las personas y dada también por el grano. Fíjense estas líneas, cómo cambian de tamaño a medida que como que se alejan, y parece esta sugerencia de profundidad en esta atmósfera sugerida. Otros collages de Mansilla y Fuñón que también nos invitan a pensar el espacio a partir de trabajarlo con esta técnica que nos sugiere la profundidad, aunque no conozcamos todavía todas las reglas de la perspectiva, que por supuesto las van a tener que conocer y las van a practicar en sistemas. Bueno, otra variable es el tamaño. El tamaño es una relación, nos habla de una relación comparativa. Fíjense, acá tenemos muchas tacitas de café. Cuando pedimos un café estamos sugiriendo y marcando si es pequeño, si es chico, si es grande. Siempre se refiere a las dimensiones de una cosa en relación a otras o a sus pares. Se va a relacionar con la distancia, la escala, la proporción. Podemos marcar el tamaño en el plano bidimensional cambiando podemos dar cuenta del alejamiento o de la profundidad en el espacio bidimensional cambiando los tamaños. Fíjense en este caso los círculos, disminuimos los círculos y hay una sugerencia de alejamiento. Estas esculturas, a medida que se alejan, nos dan una idea de alejamiento en relación al monumento. El tamaño también en gráfica se utiliza para jerarquizar. Les sugiero que trabajen con el tamaño de las imágenes, de diferentes tamaños de imágenes en la bitácora, diferentes tamaños de letra, para dar cuenta de lo que quieran hacer o dar mayor jerarquía. Otra variable muy importante que también está relacionada al texto que está en el aula para que lean es la escala. Bueno, hay múltiples definiciones de escala. Nosotros vamos a tomar fundamentalmente lo relacionado a la escala humana. Nuestro cuerpo es el lugar de la experiencia sensible de la escala. La escala arquitectónica va a establecer una relación entre lo universal y lo particular a través del hombre. Si nosotros no viéramos estas figuras humanas aquí manipulando y sacando fotos de estas maquetas, no sabríamos el tamaño de estas macromaquetas que están en un museo de estos arquitectos, este grupo MBRD holandés. Tal vez podríamos pensar que son más pequeños, pero la figura humana es la que nos da la idea de relación del tamaño de esas maquetas. O en este caso, fíjense cómo la figura de Mies van der Rohe, que se va aumentando en relación al espacio, nos da cuenta del tamaño de ese espacio, que no es el mismo. Pareciera que aquí es un espacio con una escala institucional. Fíjense que lo triplica casi a la altura de su cuerpo, en este caso lo duplica, y en este caso es una escala más doméstica. Como que el mismo espacio, si nosotros, no es el mismo espacio, el espacio, si nosotros lo cambiamos de dimensiones, cambia su escala y cambia su relación, su relación perceptual, y por lo tanto también sus usos y sus posibilidades de percepción y de apropiación. Al hablar de escala hablamos de relación comparativa, como cuando hablamos del tamaño. Decimos que la primera relación comparativa es con nuestro cuerpo, con objetos y espacios, con otros objetos y con las condiciones urbanas en las que esto se implanta. Acá tenemos una escultura de Oteiza, fíjense, este escultor español, tiene estas cajas metafísicas muy interesantes, algunas son pequeñas, otras un poquito más grandes, pero acá nos damos cuenta del tamaño de esas esculturas porque tenemos la figura humana. ¿Qué pasa cuando están solas y no sabemos el tamaño, salvo que conozcamos la obra? Podemos utilizarlas como ejercicio, como ejercicio didáctico, y imaginar una de esas cajas de Oteiza
en una plaza como una especie de pabellón, o de pronto la caja de Oteiza a una escala urbana que puede ser un edificio de mayor calibre. Bueno, acá la escala está dada por estos cuerpos que están fotografiados en esta imagen. Esto es el pabellón de la Nueva Andalucía, que también los invito a que lo visiten acá en la ciudad de Córdoba, al frente del Montserrat, porque es un edificio de alto valor arquitectónico y también de alto valor histórico. Bueno, esta relación dimensional siempre está en relación a un sistema de proporciones, y por eso decimos que podemos pensar en una relación dimensional en relación a un estándar de referencia. Por ejemplo, si hablamos de escala manual, ¿qué es lo que es accesible a nuestras manos? Si esto es mucho más grande, tal vez no lo podamos manipular. ¿Qué es lo que es una escala corporal? Si esta palestra fuera mucho más grande, tal vez no la podríamos, sería peligrosa para los niños. ¿Y qué es una escala ambiental que nos contiene y en la que se pueden producir diferentes apropiaciones? Fíjense en este caso, estos poliedros que albergan en el pabellón cielo y tierra a las personas. Miren el tamaño de las personas. Bueno, hay otras escalas que también utilizamos en esta asignatura y que van a estudiar seguramente en matemática, y tienen que ver con la escala numérica. Cuando hablamos de escala numérica hablamos de una unidad que se refiere a la medida que se debe tomar en cuenta cuando se trata de reducir o ampliar algo para ser representado. Por ejemplo, nosotros tenemos esta figura donde aparecen los volúmenes encastrados y tomamos una unidad de referencia que puede ser el lado, y si lo queremos disminuir, lo dividimos al medio y de pronto esto es la mitad de esto, y es una escala de reducción de un medio. Utilizamos la reducción en el denominador, y si de pronto lo queremos ampliar, utilizamos la unidad de medida en el numerador y lo ampliamos 2 veces. Y así podemos hacer con 3, 4, 5, 6 veces lo que querramos. Es decir, la escala numérica se refiere a una razón de ampliación y reducción de la medida real respecto a la buscada, y al usarla, cuando ampliamos y reducimos un objeto, no se produce alteración en su forma ni en su estructura. Se mantiene la forma y la estructura. También podemos alterar la escala y decir, uno de los lados lo voy a mantener proporcional y lo voy a duplicar, y otro de los lados tal vez le cambie y no voy a mantener la proporción. Bueno, en ese caso se producen otras alteraciones, pero también es muy interesante y muy rico todo lo que se puede lograr alterando las escalas numéricas, variando o no las proporciones. Bueno, esto lo van a ir aprendiendo a medida que lo vayan ejercitando. La escala gráfica, que seguramente la habrán empezado a ver en sistemas. Utilizamos herramientas para poder trasladar, transferir proporcionalmente las dimensiones de un objeto que está en la realidad a la gráfica, o viceversa, cuando hacemos un replanteo, etc. Entonces esta escala representa la relación de proporcionalidad entre el dibujo y el objeto representado. Una escala 1 en 100, sabemos que el 1 representa 100 centímetros, por ejemplo, y así sucesivamente. Es decir que también vamos a trabajar con escalas gráficas, aunque sin la precisión que pueden requerir en sistemas o en arquitectura, pero sí vamos a trabajar con estas escalas. Por eso es muy importante que las conozcan y las empiecen a practicar. Como síntesis tomamos este texto de Juan Borges, que nos dice que el fenómeno arquitectónico acontece en el campo de la escala intermediaria. Esta escala intermediaria es el fruto de integración de dos campos de percepción: aquel de los objetos portadores de escala o escala humana, que son patrones que forman parte del mundo natural, geográfico, cultural, un árbol, animales, una baranda, algunos objetos conocidos, y los fenómenos perspectivos, que se acuerdan que hace un ratito hablamos, o escala plástica, que tienen que ver con la experiencia sensible mediada por nuestro órgano de la vista, que nos permite, por ejemplo, darnos cuenta de la profundidad. Entonces el fenómeno arquitectónico se da en esa conjunción. Por un lado, todos los objetos que portan escala y que podemos reconocer, y por otro lado nuestro fenómeno, nuestra posibilidad
de percibir la profundidad y de percibir la escala plástica a través de la vista. Fíjense cómo estas líneas no dan cuenta de nada, pero si yo pongo la figura humana sabemos que se trata de una escalera y sabemos también del tamaño que esto opera de baranda, o como en este caso, en este plano de luz, con luz y sombra, hay una sugerencia de dimensión. Esta profundidad hacia abajo es más o menos de la misma altura que la persona, cuánto hay para esa base, o en este caso, en este triángulo que se deja entrever en esta fotografía, sabemos perfectamente que se trata de un patio, de un espacio con mucha luz, y también que tiene una gran escala porque vemos el tamaño de la persona, la baranda, las ventanas, los pisos, y eso es los objetos portadores de escala que nos dan cuenta de la escala arquitectónica. O en este caso, en la casa del estudiante, la proximidad de los árboles, en esa imagen también reconocemos la escala a partir de un objeto portador de escala conocido, como puede ser un árbol, eucalipto, etc. Si vemos esta imagen, no sabemos qué tamaño tienen las cosas, cuál es la escala de este espacio, está sugerida, acá hay un vano que nos conecta con el exterior, acá hay un plano, pero no sabemos su altura, otros planos que no sabemos su altura. Si de pronto aparece esta otra imagen donde está el detalle de los escalones, donde está el detalle de la baranda, ya podemos tener una idea mucho más aproximada. En este caso podríamos haber cambiado la altura de los escalones y nuestra figura humana tendría que estar a esta altura, y fíjense cómo cambia la escala de este espacio arquitectónico en relación a este otro, que tiene una escala mucho mayor. Cuando hablamos de escala hablamos de que, como dijimos al principio, que hay múltiples posibilidades de entender la escala, que no son solo dimensionales, y que podemos hablar de que también las sucesiones ordenadas de valores distintos de una misma realidad podemos llamarlas escala. Podemos hablar de sucesión de blanco a negro, sucesión de valores, sucesiones de colores, sucesiones de escalas cromáticas desaturadas al negro a las desaturadas al blanco, de mayor saturación a menor saturación. Bueno, ejemplos en arquitectura, muchos, en este caso un jardín de infantes, donde hay una escala cromática interesante, planteada por el paso de distintos tonos, ¿no? Es un jardín de infantes en España con varios premios, también los invito a verlo, está en la bibliografía. Y gradientes, en este caso de luz, de valores. Bueno, podemos jugar con la escala, podemos alterarla y podemos trabajar, y en primer año vamos a hacer mucho de esto. Puedo tener una textura, de pronto si esta textura la amplío el grano, amplío el tectón, digamos el elemento que conforma el patrón repetible de la textura, y puedo trabajar la textura como en distintas escalas para dar cuenta de los tamaños, armar espacios, etc. Cuando vemos estas imágenes de Alicia, bueno, cambiaba su cuerpo, comía la masita y aumentaba su tamaño, y tomaba el líquido y cambiaba, bajaba su tamaño para poder tomar la llave para acceder al mundo nuevo de maravillas. Bueno, en nuestro caso no podemos cambiar nuestro cuerpo, pero sí cambiamos el espacio y podemos alterar la escala para enriquecerlo, para manipularlo, para operar sobre él y también para explorarlo. Siempre comento esto de que sabemos que cuando vamos a un espacio de niños y cuando vamos de más grandes lo vemos distinto, porque parece que lo viéramos más chico cuando vamos de grandes, y es porque nuestro cuerpo cambió y nuestra percepción de este espacio, del espacio, cambió. Bueno, operaciones con la escala, en este caso fíjense a partir de un fragmento, lo tienen en la guía, es un ejercicio muy simple que a partir de un fragmento donde reconocemos la estructura de ese fragmento, las luces y las sombras, y podemos empezar a componer con él, podemos crear una atmósfera imaginada simplemente por operar con ese fragmento, ampliarlo, rotarlo, superponerlo, etc. Bueno, un poco es el trabajo que van a tener que hacer para las atmósferas imaginadas. Otra variable interesante es la proporción.
Las proporciones definen las relaciones, es decir, las correspondencias entre las partes y el todo y entre las partes entre sí. Son razones entre magnitudes, cuánto de largo tiene algo, cuánto de ancho, la relación entre ese largo y ese ancho. Campo Baeza nos dice que es muy importante poder proporcionar, que podemos fácilmente medir, fácilmente dimensionar algo, pero luego para proporcionarlo, es decir, lograr una buena relación entre las partes y el todo y entre las partes entre sí, requiere de experiencia, de esa proporción, de conocer espacios, de mucha práctica, y eso es lo que hace interesante la práctica arquitectónica, porque la escala es una variable fundamental y la proporción también. Estas imágenes están porque en la historia siempre fue importante la proporción, sobre todo en Grecia y Roma, en este caso el Renacimiento, el hombre como centro del universo, retomando Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, primer arquitecto romano, y esta idea de proporción casi divina incluida en las figuras geométricas puras euclidianas, como el cuadrado y el círculo. O en el movimiento moderno, Le Corbusier con su parámetro de proporciones dado por el modulor de Le Corbusier, que daba la medida a todas las cosas, ¿no? Sus espacios, sus objetos, los detalles dentro del espacio, el equipamiento, etc. Sus casas, como la Villa Stein, a partir de la proporción divina del rectángulo áureo, que es esta proporción que no nos da un número entero, sino que nos da un número que es repetible, digamos, el número phi, y que esta proporción tiene la posibilidad de la autosemejanza, y fíjense cómo este cuadrado se vuelve a repetir de manera exacta, proporcional, y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. La proporción áurea se obtiene a partir de la media de un cuadrado, se traza su diagonal, se rebate y se consigue esta proporción áurea, cuyos proporción es la siguiente: si sumamos los dos lados y lo dividimos por el lado mayor, va a ser igual a dividir el lado mayor por el lado menor. Bueno, es muy interesante el tema de proporciones. En el apunte también tienen un texto vinculado a los distintos rectángulos. Otra importantísima variable es la tensión. La tensión tiene que ver con la sugerencia de fuerza que se evidencia en las direcciones de las formas y los espacios. Fíjense en esta imagen, la sugerencia de fuerza dada por la diagonal y profundizada por un elemento, en este caso la mujer colocada en la fotografía en este punto. Conlleva atracción visual, peso compositivo, provoca la sensación de movimiento, de traslado, establece un sentido dinámico en la imagen. La tensión dada por el elemento distinto, la tensión dada por el elemento más grueso, una tensión ascendente, la tensión dada en el centro, pero si muevo ese centro se produce esta idea de hacia ese punto es el punto atractor que dirige mi atención, es decir, hay un sentido de dinámico en una imagen que bueno, está dado por dónde coloco el elemento tractor. La tensión vertical, manifestada en, por ejemplo, en estos primeros gráficos de Mies van der Rohe con sus rascacielos, ya en sus dibujos. La tensión horizontal, acentuada por la proporción de los espacios, por las líneas que marcan estas continuidades horizontales, y el contrapeso entre lo horizontal y lo vertical. Tensiones horizontales que contrapesan tensiones verticales del contexto, en este caso en el plano límite en un jardín de infantes, el Colors, en España también, el Colors de este grupo RCR, donde cómo cambian la coloratura del vidrio, generando una tensión horizontal para contrapesar esa tensión vertical del paisaje, ¿no? Y un poco acercarse a la altura de quienes perciben, que son los niños en este caso. Tensiones oblicuas,
en el pabellón cielo-tierra van a ver esto en sus planos oblicuos, en las direccionales de sus planos, en las proyecciones de las sombras, en el reflejo. Bueno, y en este punto llegamos a otra variable que es la textura. La palabra proviene del latín texere, que significa tejer, y esto está en relación a cómo están combinadas o trabadas las cosas o las partes entre sí, o las partículas o elementos de una cosa. Está vinculado al grano de una superficie. Cuando hablamos del grano también le podemos llamar tectón. La textura expresa la presencia de la materia. Fíjense, esta tela nos habla de una textura muy ligera, muy suave, muy diferente a esta otra superficie que es rugosa y áspera del árbol, o más estriada en el caso de las montañas, o nervorada en el caso de la hoja. Se corresponde a la sensibilización de la superficie, a su comportamiento en relación a la luz. Podemos encontrar muchos tipos de texturas, da cuenta de la apariencia de la superficie. El ojo humano percibe las texturas por su carácter de uniformidad, las percibe como una superficie. Esto es muy importante cuando construyen estos planos con texturas. Proveen diferencia visual y táctil, pueden ser regulares, orgánicas, tienen regularidad, grano, densidad, contraste, van a provocar relaciones o sensaciones vinculadas a las emociones, porque nos recordamos las texturas rugosas, ásperas, lisas, suaves. Pueden estar conformadas por elementos iguales o elementos distintos, distribuidos en una superficie. Bueno, algunos ejemplos de texturas desde el exterior y en el interior. Texturas tan lisas que nos posibilitan el reflejo, texturas más rugosas que dan cuenta de la materia, ¿no? Contraposiciones entre lo rugoso y lo liso, juego, consonancia de materiales, rugosidad, áspera, arrugada, estriada, surcada, porosidad con grandes poros o menores, fina, gruesa, poros tupidos, poros pequeños, textura lisa o extra fina con poros extra finos. Esto es interesante pensar que cuando ustedes trabajen la textura, que pueden hacerla con elementos iguales o que vayan cambiando de tamaño para lograr también estas texturas con gradientes, también pueden operar calando y pensando en estas texturas como filtros y otras cosas que ocurren por detrás. Las texturas visuales que también pueden construir a partir de los fragmentos que ustedes van a recuperar del espacio que hayan percibido. Estas texturas carecen de cualidad táctil, van a lograr definir una textura óptica a partir de la repetición de algún elemento. Acá se trata de una exposición de Cristina Simón, del gesto al trazo, en el 2020, y fíjense qué interesante, a partir del elemento que va cambiando de tamaño, bueno, también el trabajo gráfico del artista, cómo logra estas texturas tan interesantes, ¿no? Operaciones que vamos a hacer con la textura a partir de un fragmento, simplemente para mostrarles que reconociendo la luz y la sombra en el fragmento, reconociendo sus direccionales, podemos a partir de un concepto crear diferentes texturas. En este caso es una textura uniforme con oblicuidad ascendente, donde la operación o las operaciones han sido traslación y yuxtaposición. En este otro caso se trata de una textura que va ampliando su tamaño y hay un zigzag progresivo, hay un escalado, una rotación, una traslación y una yuxtaposición, porque fíjense que el elemento se rotó, luego el elemento se trasladó y el elemento se yuxtapuso, se fue vinculando, uniendo uno con otro y luego se escaló. Otras texturas que también a partir de un mismo elemento donde puedo reconocer luces y sombras y que puedo a partir de una idea como en el pliegue pensar en cómo se puede ir acomodando
un punto, o en este caso el tectón, un grano, a una superficie rugosa. Bueno, para finalizar les voy a mostrar rápidamente algunos de los componentes básicos, elementos básicos para figurar, construir imágenes, que los vamos a profundizar cuando trabajemos con los instrumentos para construir orden, pero los voy a nombrar. El punto como unidad mínima, marcador señalizador, indica silencio o acento, indica una posición en el espacio, la línea, los múltiples tipos de líneas, que también vamos a indagar un poquito más, están indicando una primera dimensión, tienen longitud, dirección y posición, las podemos ver con claridad en los espacios, en las obras de arte, diferenciar el tipo de líneas. El plano, que ya tiene una bidimensión y nos posibilita el reconocimiento de forma, de posición, orientación, tiene que ver con la extensión de una línea. Y el volumen, que tiene a su vez espacialidad, tiene tridimensión, orientación, por supuesto. De esto ya vamos a profundizar en los próximos teóricos. Y la superficie espacial, que son formas abiertas y susceptibles a ser transformadas a partir de un elemento generador que por barrido va a producir esta unidad espacial, esta o cualquier otra, ¿no? Una ley. Bueno, esta es la bibliografía. Espero que hayan más o menos tenido como una cuestión general en relación a las variables con las que podemos trabajar, una mirada general que vamos a ir profundizando en la praxis. Y bueno, la invitación es a que en los talleres puedan poner en práctica todas estas alteraciones con la escala, con la textura, con las variaciones lumínicas, etc. Bueno, hasta luego, muchas gracias.